en los que ese mismo rostro tuvo el tino de diversificarse en géneros, en títulos, estilos o en sus trabajos con diversos directores que además no son poca cosa, pero también a quien toda una industria le jugó chuequísimo y le cerró las puertas como el peor de los malagradecidos. Es muy conocida la anécdota en la que sus compañeros de escuela la golpearon brutalmente tan solo por su apariencia, según esto, masculina. Es en este hospital psiquiátrico en donde, irónicamente, podemos ver a Winona en su elemento natural. En el grupo de los marginados, de los mal mirados, los señalados, estigmatizados, es decir, nuevamente, los parias. Nos lleva a esa representación del romance que tanto le gusta a aquellos que también les gusta vivir en las sombras. Principalmente en la etapa de la juventud, en donde se buscan estas historias de amor con variantes que las vuelvan alternativas, como el de la frágil doncella que sucumbe ante una bestia. Creo yo que son contados los casos en los que un solo rostro puede representar una época entera, poco más de una década tan solo con su mirada o su corte de pelo. Todavía más escasos aquellos en los que ese mismo rostro tuvo el tino de diversificarse en géneros, en títulos, estilos o en sus trabajos con diversos directores que además no son poca cosa. Y el día de hoy vamos a rendir el merecido homenaje a quien se convirtió en el suspiro adolescente de toda una generación que aguardaba con ansias el fin del mundo como se conocía ante la inminente llegada del nuevo milenio, pero también a quien toda una industria le jugó chuequísimo y le cerró las puertas como el peor de los malagradecidos. Sean bienvenidos entonces, queridos cinéfilos en apuros, al top 3 de uno de los mayores amores de la vida del pastor de este rebaño cinéfilo, don Elías Leonardo, si es que no estoy errada, y así celebrar el mes de su cumpleaños, para que le hagan llegar sus felicitaciones un tanto tardías, pero no por eso no son válidas. Así que alzamos el Wino Forever en su honor, y en el de Winona Ryder, una actriz que dejó huella en un tiempo relativamente corto, si es que se le puede considerar a toda una década poco tiempo, volviéndose un ícono de verdad, no en cómo se ha banalizado el concepto actualmente. Winona se convirtió en un estandarte para todo un movimiento juvenil que estaba ansioso por descubrir lo que el nuevo milenio les traería si es que sobrevivían al Y2K, que además venían como estela de toda esa revolución vivida en los 80 en la que encontraron cabida y escaparate en las películas del llamado Brat Pack, esas estrellas juveniles de aquella época que les daban la voz que sus contextos reprimían por considerarlos frikis o raritos. Una generación que además se topó de frente con la revolución tecnológica que exigía adaptarse o morir a una velocidad casi mortal en la transición del beta al VHS, al cassette y al Walkman. Winona Ryder encarnó de forma dulce y amigable la extravagancia y esa rareza que no era aceptada comúnmente, por lo que ella misma se convirtió en un refugio para la generación X, esa retratada en una película titulada Reality Bites, y que encontró en ella una identidad y también a un igual. La historia de Winona creo que la gran mayoría de nosotros la conocemos, pero para los que no, y aunque el objetivo de esto no es el chisme, me parece necesario recordarlo un tanto porque de alguna manera concuerda con lo que es la Ryder temáticamente en pantalla y en ficción. Winona fue desplazada hacia las sombras por su propia industria. Esa para la que ella resultó una estrellita en la frente la despachó sin compasión tras un escándalo en el 2001 que involucraba el abuso de medicamentos como analgésicos y conductas características de la cleptomanía debido a un pasaje oscuro en la vida de la actriz. A raíz de eso, Winona se vio duramente estigmatizada y su carrera terminó pagando las consecuencias. Un reclamo que se puede ver latentemente en la Black Swan de Darren Aronofsky. No obstante, y aunque no con la connotación negativa previamente mencionada, Winona es una figura que pareciera pertenecer en la oscuridad de las sombras, y eso destaca echándole un ojo tan solo a la lista de películas que la llevaron al estrellato y la cimentaron como una estrella que nunca se va a apagar. Wino es una actriz que no tiene reparo en adentrarse en la oscuridad de la mujer a través de sus personajes y es por eso que empatizó tanto con toda una generación que buscaba una representación de ese lado B de la juventud a la cual recurrir. Y esa es la línea que va a ceñir este top 3, así que vamos a dar paso a la primera película de esta oscura triada dedicada a Winona Ryder. La que apenas fue su tercera película fue precisamente esa con la que logró adentrarse
al negro corazón de toda esa banda a la que le gustaba vivir en el oscuro mundo de la rareza, que no cree o no quiere encajar con la presunta normalidad de los demás. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice no fue solo el inicio de la legión que admiraría vehementemente de por vida a Winona Ryder, sino que también significó el comienzo de su colaboración con uno de los reyes de los mundos que se mueven entre tinieblas, Tim Burton, en una de esas sociedades en la que dos renegados se encuentran y hacen sinergia pura en una dupla que se extendió hasta El joven manos de tijera con Johnny Depp, Frankenweenie en el 2012 y la secuela de Beetlejuice apenas en el 2024. En esta película, Winona interpreta a Lydia Deetz, una jovencita que a regañadientes llega a vivir con su padre y su madrastra a una casa de campo. De inmediato nos damos cuenta de que Lydia es una adolescente que entre sus contemporáneos seguramente sería considerada una paria. Es una chica gótica, paliducha, que viste y se maquilla totalmente de negro con un peinado excéntrico, por decirlo menos, que se mueve sigilosa y silenciosamente en su entorno, como si ella misma fuera un fantasma que gusta de tomar fotos y del arte. Una artista contemporánea prácticamente que no comulga del todo con las tendencias artísticas de su madrastra, la grandiosa Catherine O'Hara, otro rostro importante de aquellos ayeres. Winona Laura Horowitz, como se llama en realidad en honor a la ciudad en la que nació, es hija de escritores, añadiendo que su madre también es artista audiovisual, así que siempre fue cercana al mundo del arte, en gran parte también debido al círculo de amistades que sus padres tenían entre poetas, músicos, novelistas y psicólogos. Su apellido artístico, Ryder, lo tomó del cantante favorito de su padre, Mitch Ryder. Curiosamente, no muy lejana a la historia de Lydia Deetz, la familia de Winona decidió mudarse a una comuna cuando ella era apenas una niña, en donde convivían con varias familias más y estaban aislados de cualquier elemento tecnológico, gracias a lo cual Winona encontró un escaparate en la lectura, añadiendo así a una personalidad retraída a la que le costó encajar con los estándares sociales que dictan lo que en teoría tendría que ser una adolescente. Desde ahí, Winona comenzó a encontrar su camino en el grupo de aquellos que, acorde a las normativas sociales, no encajan o no pertenecen, es decir, los marginados. Lydia Deetz no era solamente una chica, entre comillas, extraña para su edad, sino que resultó ser la única de su familia con la habilidad para ver y contactar a los verdaderos dueños de la casa a la que se habían mudado. Un matrimonio formado por Adam y Bárbara, personajes tal cual llevados a la inmortalidad por Alec Baldwin y Geena Davis, quienes tienen la misión de echar a los otros de su casa y para lo cual solicitan la ayuda de uno de los personajes más emblemáticos del terror amable, el despreciable Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice de Michael Keaton, otro fantasma bastante peculiar que ahuyentaría a cualquiera de donde sea, tanto por miedo por la repulsión que provoca con su nefasta forma de ser. Repito, todo eso desde una dimensión bastante amable que lo ha hecho ser tan querido por las masas. Beetlejuice toma el control de la situación ante la ineptitud del matrimonio fantasmal y hace suya la encomienda de echar a patadas a los Deetz de la casa. Sin embargo, su meta se ve truncada en cuanto conoce a la fantasmagórica Lydia, quien inmediatamente lo flecha tal como Winona hizo con toda una generación, y es entonces que el asqueroso y soez Beetlejuice se obsesiona con ella. Cosas y enredos pasan entre el mundo de los vivos y los muertos, canciones se bailan y se cantan dejando huella en el público total que entre una cosa y otra, Lydia se ve en la necesidad de hacer un trato con Beetlejuice al pedirle un favor, por lo que debido a ello tendrá que casarse con él. Pero es el ingenio de Tim Burton en uno de sus puntos más álgidos quien la rescata de tan abominable destino, y es así como Winona pasó a ser la santa patrona de los marginados de aquella época, finales de los 80s, inicios de los 90s. Irónicamente, mientras comenzaba la veneración masiva por parte del público hacia su persona, gracias al personaje de Lydia en Beetlejuice, en su vida personal, una jovencita Winona tenía que enfrentar el agresivo rechazo de sus contemporáneos. Es muy conocida la anécdota en la que sus compañeros de escuela la golpearon brutalmente tan solo por su apariencia, según esto, masculina, y por creerla una bruja después de su personaje en la película. Una bully que, años después, y tras el descomunal éxito que Winona estaba viviendo, se acercó a ella para pedirle un autógrafo. Por supuesto que Winona le recordó el incidente y la mandó a la fregada, como tuvo que hacerlo.
Pero bueno, Winona, ha llegado el momento de cruzar océanos de tiempo por ti a través de la siniestra Heathers y su trabajo bajo la dirección de Jim Jarmusch, porque Beetlejuice no sería el único ente de las tinieblas que se vería obsesionado con la belleza de la Ryder, quien tenía el encanto peculiar que hipnotizaba de amor a todos aquellos que vivían en penumbras dentro y fuera de la ficción. Fue en 1992 cuando llegaría el que para muchos es el personaje más importante de su carrera. Yo creo que sí lo es. Ustedes verán las redes de Cinéfilos en Apuros y podrán atestiguar la devoción que se le tiene a este personaje, y no es para menos, ya que no es cualquier cosa. Bajo el mando de nada más y nada menos que Francis Ford Coppola, Winona asumió el reto del doble personaje en La Drácula de Bram Stoker, segunda película de este top 3 que honra a Winona Ryder, siendo una entrada que cualquier actriz mataría por tener en su filmografía. Winona comienza la película como Elisabetta, la mujer del conde Drácula, quien enfrenta un trágico desenlace shakespeariano al creer muerto en combate a su amado Vlad, desatando la furia del conde, quien jura venganza por perder a su más grande amor y se condena a la vida eterna. Los siglos pasan y un avejentado conde, inmensamente interpretado en todas sus etapas por Gary Oldman, recibe en su castillo al joven abogado Jonathan Harker en la versión de Keanu Reeves, quien viaja hasta el castillo del conde en Transilvania para cerrar un trato inmobiliario. Y es ahí en donde Drácula puede ver la foto de su novia Mina, exactamente también interpretada por Winona Ryder, como la vívida reencarnación de su eterno amor, detonando así la obsesión de Drácula que lo hace cruzar fronteras para recuperar lo que él dice que es suyo. Esta película podría estar dentro del top 3 de cualquiera de los miembros de su equipo, tanto de Francis Ford Coppola como indudablemente de Gary Oldman, por supuesto que de Keanu Reeves, y en una de esas hasta de Anthony Hopkins, quien interpreta a Van Helsing en esta versión. Como una de las tantísimas adaptaciones de Drácula bajo cualquiera de sus nombres, Nosferatu, El vampiro y demás, la versión de Coppola se ha mantenido en los lugares preferenciales del inconsciente colectivo gracias a la fuerte carga erótica que refuerza el romance gótico entre Gary Oldman y Winona Ryder, sin dejar nunca de ser una película de horror sumamente violenta, lo cual incluso metió en problemas a la producción, alterando el corte final que fue proyectado en cines. En su versión más galante, el conde Vlad aparece por las calles de Londres, en donde por fin encuentra a Mina con el mismo rostro que su amada Elisabetta. De inmediato comienza el juego del cortejo, al que Mina se muestra renuente en un inicio al estar en un noviazgo con Jonathan, pero ante ese empuje hombruno por parte de Vlad, quien le muestra un verdadero compromiso por la atracción que siente por ella, Mina se ve inevitablemente conquistada por el cautivador conde Drácula hasta sucumbir al enamoramiento que pone en jaque la moralidad del personaje, y yo creo que también de gran parte de la audiencia. Bram Stoker's Drácula, la Drácula de Bram Stoker, de Francis Ford Coppola para nosotros, nos lleva a esa representación del romance que tanto le gusta a aquellos que también les gusta vivir en las sombras. Principalmente en la etapa de la juventud, en donde se buscan estas historias de amor con variantes que las vuelvan alternativas, como el de la frágil doncella que sucumbe ante una bestia. Y tanto Winona como Gary Oldman fueron las elecciones precisas para encarnar los anhelos del público. Por ello, películas como Nosferatu de Robert Eggers y La Frankenstein de Guillermo del Toro, con Mia Goth haciendo un trabajo similar al de Winona, han tenido tanto éxito entre el público joven de hoy en día. Ensayos enteros han escrito sobre esta versión. Hay quienes argumentan que visualmente quizás no ha envejecido tan bien, hay quienes contraargumentan que esa es parte de su encanto o que la película es tan acertada en la mayor parte de su producción que eso se puede obviar. El caso es que de esta película yo creo que nunca se va a dejar de hablar, y con ello, por supuesto, del trabajo de Winona Ryder. Haber trabajado con Francis Ford Coppola le abrió camino para ser dirigida por Martin Scorsese tan solo un año después en The Age of Innocence, por la que obtuvo su primera nominación al Oscar a Mejor Actriz de Reparto, así como para trabajar en otras adaptaciones literarias llevadas a la pantalla, como La Casa de los Espíritus y Mujercitas, la cual le dio su segunda nominación al Oscar, esa vez por Mejor Actriz. Es decir, la carrera de Winona ascendía todavía más que la espuma y rápidamente se cimentó como un nombre de peso en la industria, una muchachita que tenía que ser tomada en serio como actriz. Todo hasta que su carrera se vio interrumpida.
Eso es lo que da pie a la última película de este top 3 dedicado a ese ícono llamado Winona Ryder. Yo sé que cualquiera de las películas que acabo de mencionar ahorita sería parte incuestionable del top 3 de muchos de ustedes. Incluso en una de esas habrá alguien que incluiría Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet, pero el cierre de este conteo será Girl Interrupted o Inocencia Interrumpida de 1999, la adaptación de las memorias de Susanna Kaysen dirigida por James Mangold. Película en la que Winona interpreta precisamente a Susanna, una paciente psiquiátrica que es internada en una clínica debido a un intento de suicidio. Susanna, como un eco mucho más trágico y profundo de Lydia Deetz, es una chica que se ve cargando con el peso que sus padres depositan sobre sus hombros para vivir de la apariencia. En la psicología cognitivo-conductual existe el concepto de las distorsiones cognitivas para definir a aquellos patrones de pensamiento, creencias o ideas irracionales que merman las emociones y o la conducta de una persona al fungir, digamos, como el filtro a través del cual interpreta lo que entiende por realidad y cómo entiende su contexto. Una de esas distorsiones cognitivas son los llamados deberías, así tal cual se llaman, deberías, que son esas reglas inflexibles sobre lo que supuestamente se debe de ser. Y bajo ese régimen vive Susanna, bajo los deberías estipulados por sus padres sobre lo que ella debe de ser ante y para los demás, no para ella misma. La lucha entre lo que se dice que debe de ser contra lo que realmente se quiere ser son dos dimensiones que son completamente incompatibles en este caso, lo cual deriva el conflicto que la rompe y la lleva a una profunda tristeza que termina en un hospital psiquiátrico. Desde el primer minuto se puede percibir esa inocencia de la que habla la traducción del título, en la que es la mayor arma interpretativa de Winona en esta película, que es su rostro. A través de su cara, es más, lo que a mí me inspira a decir es su carita. A través de su carita vemos esa desesperanza que la inunda por completo, siendo esta joven casi niña todavía que tiene unos padres rígidos, pero que en realidad no tiene un hogar. Sus padres están extremadamente presentes en la idea de lo que ella debe de ser, pero hay un enorme abandono emocional hacia su hija. Todo esto se muestra en la película, nosotros lo vemos, pero no necesitamos más que el rostro de Winona para entender sus motivaciones y de dónde vienen las emociones del personaje gracias al gran trabajo de la actriz. Una vez interna, Susanna se encuentra con un grupete de pacientes cuyas intérpretes también podrían tener esta película en sus respectivos conteos gracias a los trabajos que otorgan, tales como la no menos trágica Brittany Murphy, Clea Duvall, la gran Elizabeth Moss y ese animal salvaje llamado Angelina Jolie, cuya actuación le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Y habrá quien diga que la película es de ella, de la Jolie, y tienen razón. Ella se mantiene en una explosión constante durante toda la película. Pero para que luzca una buena villana se necesita de una buena heroína, tal como lo dice Angelina en esta película. Ya inmersa en su nuevo hábitat, Susanna va descubriendo los expedientes de sus compañeras de sus propias bocas, y nosotros, como espectadores, podemos darnos cuenta cuando los pacientes psiquiátricos son más que la etiqueta de un trastorno dictado por cualquier biblia de criterios diagnósticos, sino que son consecuencia de sus entornos. Es en este hospital psiquiátrico en donde, irónicamente, podemos ver a Winona en su elemento natural. En el grupo de los marginados, de los mal mirados, los señalados, estigmatizados, es decir, nuevamente, los parias, siendo parte de ellos, de la oscuridad, pero siendo luminosa por ella misma, como un norte, un faro entre aquellos que la acompañan en pantalla, pero también para aquellos que la han admirado desde mediados de los 80 fuera de ella. Todo esto incluso antes del gran suceso que cambiaría su carrera y que injustamente la mandaría a la banca de Hollywood por muchos años, tratando de regresar en ciertos papeles, pero que también parece ser una constante que se le deje en el relego. Cinéfila arraigada que lamenta el cómo las nuevas generaciones ya no ven películas, emblema de la otredad e ícono inagotable. La filmografía de Winona Ryder es una de esas que merece conversación gracias a su rápido ascenso y a pesar de su abrupta interrupción. La misma podría dividirse por géneros, épocas, por los directores con los que ha trabajado, por temas, por adaptaciones literarias, por el público nicho, por sus coprotagonistas, etc.
Incluso el mismo cumpleañero, don Elías Salazar, tendrá mucho más que decir de su gran amor, así que como siempre estamos abiertos a seguir la charla aquí en Cinéfilos en Apuros. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y nos estaremos escuchando próximamente en un nuevo Top 3.